Acepté casarme con un desconocido por dinero, pero jamás imaginé quién era realmente. El día que el banco anunció que iban a quitarle la casa a mi madre, sentí que todo había terminado. Había trabajado día y noche, vendido mis pertenencias y pedido préstamos, pero no era suficiente. Entonces apareció un hombre vestido de negro. La familia Ashford tiene una propuesta para usted. Pensé que era una broma. Hasta que deslizó un contrato sobre la mesa. $5 millones a cambio de convertirse en la esposa del heredero durante un año. Me quedé sin palabras. ¿Por qué yo? El hombre solo respondió. Porque usted fue elegida. Sabía que era una locura, pero también era la única forma de salvar a mi familia. Firmé. Una semana después estaba caminando hacia el altar sin haber visto jamás el rostro del hombre con quien me casaría. Cuando levantó el velo para besarme, mi corazón se detuvo. Era él. El mismo hombre cuya vida destruí 5 años atrás. Y, al mirarme fijamente, sonrió. ¿Creíste que no te reconocería? No podía respirar. Aquel hombre no solo me había reconocido. Estaba sonriendo. Una sonrisa tranquila, pero llena de rencor. ¿Qué haces aquí? Murmuré. Él acomodó mi anillo de bodas con delicadeza y respondió en voz baja para que nadie más escuchara. Casándome con la mujer que arruinó mi vida. Sentí que las piernas me temblaban. Hace 5 años pensé que nunca volvería a verlo. Creí que había desaparecido para siempre. Pero ahí estaba, frente a mí. Los invitados comenzaron a aplaudir mientras nosotros seguíamos inmóviles. Cuando terminó la ceremonia, él me condujo hasta una limusina. Ninguno de los dos habló durante el camino. Al llegar a la enorme mansión, rompió el silencio. Escucha bien. Este matrimonio solo tiene 3 reglas. Primera, nunca entrarás a mi habitación. Segunda, jamás preguntarás por mi pasado. Y tercera. Hizo una pausa mientras me miraba directamente a los ojos. Bajo ninguna circunstancia abras la puerta del tercer piso. Tragué saliva. ¿Qué hay allí? Él sonrió de nuevo. Si abres esa puerta, desearás no haber aceptado este matrimonio. No respondí. Solo asentí con la cabeza mientras observaba aquella enorme mansión. Era demasiado lujosa, pero también demasiado silenciosa. Como si nadie hubiera vivido allí durante años. Una mujer de cabello gris se acercó y me hizo una leve reverencia. Bienvenida, señora. Soy Elena, el ama de llaves. Su voz era amable, pero antes de marcharse susurró. Por favor, haga caso al señor. No suba al tercer piso. Quise preguntarle por qué, pero ella ya había desaparecido por el pasillo. Esa noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos recordaba la sonrisa de mi esposo. No era una sonrisa de felicidad. Era la sonrisa de alguien que estaba esperando que yo cometiera un error. De repente. Tac, tac, tac. Escuché pasos sobre mi habitación. Abrí los ojos de golpe. Pero el tercer piso debía estar vacío. Miré el reloj. Eran las 3 de la madrugada. Los pasos continuaban. Lentos. Como si alguien caminara justo encima de mí. Salí de la cama y abrí la puerta con cuidado. El pasillo estaba completamente vacío. Entonces levanté la vista. La puerta del tercer piso. Estaba entreabierta. Y una voz susurró mi nombre. Ven. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podía escucharse en toda la casa. Sabía que debía regresar a mi habitación. Había prometido no subir. Pero aquella voz volvió a susurrar mi nombre. Ven. Di un paso hacia las escaleras. Luego otro. Cuando llegué al tercer piso, el silencio era absoluto. Empujé lentamente la puerta entreabierta. No había nadie. Solo un largo pasillo cubierto de polvo. Al fondo había una única habitación iluminada. Entré con cuidado. Las paredes estaban llenas de retratos antiguos. Todos pertenecían a la misma mujer. En uno sonreía. En otro sostenía un ramo de flores. Y en el más grande. Llevaba un vestido de novia. Me acerqué para leer la pequeña placa dorada. Isabella Ashford. Esposa de Alexander. Sentí un escalofrío. ¿Esposa? Pero, yo era la esposa de Alexander. En ese instante escuché que la puerta se cerraba de un golpe. Giré de inmediato. Alexander estaba frente a mí. Su expresión había cambiado por completo. Ya no sonreía. Sus ojos estaban llenos de furia. Te advertí que nunca entraras aquí. Su voz era fría. Ahora tendrás que conocer toda la verdad. Te advertí que nunca entraras aquí, Sofía. La voz de Alexander era tan fría que sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Retrocedí un paso. Yo, escuché una voz. Él soltó una risa amarga. En esta casa nadie habla, excepto los vivos. Se acercó al enorme retrato de la mujer del vestido de novia y pasó la mano sobre el marco. Ella se llamaba Isabella. Observé el cuadro con atención. Era hermosa. Cabello oscuro, ojos claros y una sonrisa que parecía esconder tristeza. ¿Era tu esposa? Pregunté casi en un susurro. Alexander cerró los ojos por un instante. Sí. El silencio se volvió insoportable. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo? Él giró lentamente hasta quedar frente a mí. Porque este matrimonio nunca fue por amor, Sofía. Fue por venganza. Sentí que el mundo se detenía. ¿Venganza? ¿Qué hice yo? Alexander dio otro paso hacia mí. Hace 5 años tomaste una decisión que destruyó mi vida, y también acabó con la de Isabella. Me quedé sin palabras. Yo jamás había conocido a esa mujer. ¿De qué estaba hablando? Entonces Alexander sacó un sobre de un cajón y lo dejó caer frente a mí. Ábrelo. Con las manos temblando, saqué una fotografía. Al verla, la sangre se me heló. En la imagen aparecía yo. Abrazando a Isabella. Mis manos comenzaron a temblar. Era imposible. La mujer de la fotografía era yo. Y la joven que sonreía a mi lado era Isabella. La imagen parecía haber sido tomada años atrás. Le di la vuelta esperando encontrar alguna explicación.
Solo había una fecha escrita con tinta negra. 15 de mayo, hace 5 años. No. Esto no puede ser, murmuré. Levanté la mirada hacia Alexander. Nunca la había visto. Él frunció el ceño. ¿Todavía vas a seguir mintiendo? Negué con la cabeza una y otra vez. Te lo juro. No recuerdo haber conocido a esa mujer. Alexander guardó silencio durante unos segundos. Por primera vez, su expresión dejó de ser de odio y mostró una pequeña duda. Eso es imposible. Le devolví la fotografía. Si realmente la conocí, ¿por qué no la recuerdo? Antes de que pudiera responder, Elena, el ama de llaves, irrumpió en la habitación. Estaba pálida. Señor Alexander. Tiene que venir de inmediato. Alexander salió sin hacer preguntas. Antes de cruzar la puerta, se volvió hacia mí. No salgas de esta habitación. En cuanto se fue, el viento entró por la ventana y tiró otra fotografía que estaba escondida detrás del gran retrato de Isabella. La recogí con curiosidad. Al verla, sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. En esa fotografía aparecía Isabella, sosteniendo en brazos a un bebé recién nacido. Y en la parte de atrás había una sola frase escrita a mano. Si algún día Sofía recuerda la verdad, todo habrá terminado. Me quedé inmóvil. Volví a leer la frase 1, 2, 3 veces. Si algún día Sofía recuerda la verdad, todo habrá terminado. ¿Recordar qué? ¿Quién había escrito esa nota? Escuché voces acercándose por el pasillo. Guardé la fotografía dentro de mi ropa justo antes de que Alexander entrara nuevamente. ¿Encontraste algo? Preguntó, observándome fijamente. Negué con la cabeza. No. Era la primera mentira que le decía. Y, por alguna razón, sentí que era la decisión correcta. Alexander me sostuvo la mirada unos segundos, como si intentara descubrir si ocultaba algo. Finalmente se dio la vuelta. Ven. Ya es tarde. Cuando salimos de la habitación, no me di cuenta de que una hoja doblada había caído al suelo desde la parte trasera del retrato. Elena la vio. Esperó a que Alexander desapareciera por las escaleras y regresó en silencio. Recogió la hoja y la abrió. Era una carta escrita por Isabella. Las primeras líneas hicieron que su rostro perdiera el color. No. Él no puede descubrir esto. Con manos temblorosas dobló la carta otra vez. Pero antes de esconderla, una frase llamó su atención. Alexander jamás supo quién fue el verdadero responsable de mi muerte. Elena cerró los ojos. Si Sofía encuentra esta carta, todo cambiará. Y, sin que ella lo notara, una sombra la observaba desde el fondo del pasillo. No pude dormir en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Isabella. Y aquella frase no dejaba de repetirse en mi cabeza. Si algún día Sofía recuerda la verdad. Al amanecer decidí salir al jardín para despejar mi mente. La mansión era inmensa. Mientras caminaba, encontré un viejo columpio de madera cubierto por enredaderas. Sin saber por qué, me senté. En el instante en que el columpio comenzó a moverse, un dolor insoportable atravesó mi cabeza. Imágenes. Muchas imágenes. Una joven riendo. El mismo jardín. Una mujer embarazada. Isabella. Prométeme que, pase lo que pase, nunca le dirás a Alexander lo que descubrimos. La voz sonaba tan real que me llevé las manos a los oídos. Luego vi otra escena. Isabella me entregaba un pequeño colgante con forma de llave. Si algún día desaparezco, solo tú podrás abrir la caja. Abrí los ojos de golpe. Estaba respirando con dificultad. ¿Qué fue eso? Entonces sentí algo dentro del bolsillo de mi vestido. Lo introduje lentamente la mano. Mi corazón se detuvo. Era un pequeño colgante plateado. Con forma de llave. El mismo que acababa de ver en aquel recuerdo. Y detrás de mí, una voz masculina dijo con frialdad. Así que, finalmente empezaste a recordar. No era Alexander. Era un hombre al que jamás había visto. Este nuevo personaje abre una línea de misterio distinta y permite ampliar la historia sin resolver demasiado pronto el secreto principal. Giré de inmediato. Frente a mí había un hombre de unos 30 años, vestido con un elegante traje gris. Parecía conocer perfectamente la mansión. Pero yo jamás lo había visto. ¿Quién es usted? Pregunté, escondiendo el colgante en mi mano. Él sonrió con tranquilidad. Mi nombre es Daniel. ¿Trabajas para Alexander? La sonrisa desapareció de su rostro. No. Digamos que, antes trabajaba para Isabella. Sentí un nudo en la garganta. ¿La conocías? Mucho más de lo que imaginas. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, Daniel sacó una fotografía de su bolsillo. Era una imagen antigua. En ella aparecían Isabella, Daniel y yo. Los tres sonriendo frente a una pequeña cabaña. No entiendo nada, susurré. Daniel dio un paso hacia mí. Porque alguien hizo que olvidaras todo. Mi respiración se aceleró. ¿Qué quieres decir? Hace 5 años sufriste un accidente, Sofía. Todos creen que perdiste la memoria por el golpe. Hizo una pausa. Pero eso no fue un accidente. Sentí un escalofrío. ¿Entonces qué fue? Daniel estaba a punto de responder cuando un disparo rompió el silencio del jardín. ¡Bam! La bala impactó en el árbol que estaba justo detrás de él. Alexander apareció a unos metros, con una pistola en la mano y el rostro lleno de furia. Aléjate de mi esposa. Daniel levantó lentamente las manos. Pero antes de irse, me miró fijamente y gritó. Sofía. No confíes en Alexander. Él no te ha contado cómo murió realmente Isabella. Y, en ese instante, Alexander apuntó nuevamente, esta vez directo al pecho de Daniel. No. Sin pensarlo, me lancé delante de Daniel. Alexander bajó el arma apenas unos centímetros. La bala salió disparada. Y rozó el hombro de Daniel. Él cayó de rodillas, llevándose la mano a la herida. Alexander. ¿Estás loco? Grité. Alexander no respondió. No apartaba la mirada de Daniel. Te advertí que nunca volvieras a acercarte a ella. Daniel sonrió a pesar del dolor.
Llegué tarde, ya empezó a recordar. Alexander apretó los puños. Su rostro cambió por completo. Por un instante vi miedo en sus ojos. No odio. Miedo. Se acercó a mí y me tomó del brazo. Sofía, entra a la casa. Ahora. No me iré hasta que alguien me diga la verdad. Los dos hombres guardaron silencio. Finalmente, Daniel habló. Hace 5 años, Isabella no murió por un accidente. Alexander lo interrumpió de inmediato. Cállate. Murió porque descubrió quién estaba robando la fortuna de la familia Ashford. Sentí que el corazón me daba un vuelco. ¿Robando? Daniel asintió lentamente. Y tú también lo descubriste, Sofía. Por eso intentaron matarte. Alexander cerró los ojos con fuerza. Como si esas palabras le dolieran. No sabes de lo que hablas. Daniel soltó una risa amarga. ¿Seguro? Entonces dile quién es el hombre que dirige realmente la familia Ashford. Alexander no respondió. El silencio fue suficiente. En ese instante, una voz grave se escuchó detrás de nosotros. Porque ese hombre, soy yo. Los tres nos giramos al mismo tiempo. Un hombre mayor, impecablemente vestido y apoyado en un elegante bastón, nos observaba desde la entrada de la mansión. Alexander bajó la cabeza. Padre. El jardín quedó en completo silencio. El hombre avanzó lentamente, apoyándose en su bastón. Cada paso imponía más respeto que el anterior. Su traje era impecable. Su mirada, helada. Así que tú eres Sofía, dijo, observándome de pies a cabeza. Debo admitir que eres más valiente de lo que imaginaba. Sentí un escalofrío. ¿Quién es usted? Él sonrió con elegancia. Mi nombre es Eduardo Ashford. Soy el padre de Alexander. Miré a Alexander esperando una explicación. Pero él permanecía en silencio. Con la cabeza baja. Como si aún le temiera a su propio padre. Eduardo se acercó a Daniel y observó la sangre que caía de su hombro. Siempre fuiste un problema. Hizo un gesto con la mano. En cuestión de segundos, 4 hombres vestidos de negro rodearon a Daniel. No. Grité. Intenté acercarme, pero Alexander me sujetó. No puedes hacer nada. Van a matarlo. Daniel me miró por última vez. A pesar de estar herido, sonrió. Sofía, busca la caja. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Qué caja? La que Isabella escondió. Uno de los hombres le dio un fuerte golpe en la espalda y lo obligó a callar. Eduardo suspiró. Llévenselo. Los guardias arrastraron a Daniel hasta una camioneta negra. Antes de que cerraran la puerta, alcanzó a gritar. La llave que llevas en el cuello abre la caja. Instintivamente llevé la mano al colgante. Eduardo lo vio. Y por primera vez, su expresión cambió. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Cómo conseguiste esa llave? No respondí. Eduardo dio un paso hacia mí. Entrégamela. Retrocedí. No. Una sonrisa desapareció de su rostro. Entonces, tendré que quitártela por la fuerza. Eduardo dio un paso más hacia mí. Entrégame la llave, Sofía. Instintivamente retrocedí. No sé qué abre esta llave, pero si usted la quiere tanto, significa que es importante. Los ojos de Eduardo se oscurecieron. Alexander. Mi esposo levantó la mirada. Quítasela. Sentí que el corazón se detenía. Miré a Alexander esperando que se negara. Esperando que, por una vez, estuviera de mi lado. Pero comenzó a caminar hacia mí. Una lágrima rodó por mi mejilla. ¿También vas a traicionarme? Alexander no respondió. Se quedó frente a mí, tan cerca que pude escuchar su respiración. Lentamente levantó la mano. Cerré los ojos. Pero en lugar de arrancarme el colgante, Alexander me abrazó con fuerza. Perdóname. Antes de que alguien pudiera reaccionar, me tomó de la mano y echó a correr. Deténganlos. Gritó Eduardo. Los guardias comenzaron a perseguirnos por toda la mansión. Alexander conocía cada pasillo. Cada puerta. Cada salida. Llegamos a una antigua biblioteca. Empujó un enorme estante lleno de libros. Detrás apareció un pasadizo secreto. Entra. Corrimos por un túnel oscuro mientras escuchábamos los pasos de los guardias cada vez más cerca. Después de varios minutos, salimos al exterior, en medio de un viejo bosque. Alexander respiraba con dificultad. Me miró con una seriedad que nunca antes había visto. Sofía, te mentí sobre muchas cosas. Pero hay una verdad que debes conocer. Eduardo no es el hombre que más debes temer. Alguien salió lentamente de entre los árboles. Aplaudía con una sonrisa. Era Daniel. No tenía ninguna herida en el hombro. Por fin lo entendiste, Alexander. Ahora, los tres estamos en peligro. Alexander dio un paso al frente y me colocó detrás de él. ¿Cómo es posible? Te vi caer. Daniel sonrió mientras se desabrochaba la camisa. Debajo llevaba un chaleco antibalas con la marca del disparo. Sabía que Eduardo intentaría matarme. Vine preparado. Lo miré sin entender nada. ¿Entonces todo esto fue un plan? Daniel negó con la cabeza. No. El disparo era real. Solo me aseguré de sobrevivir. Alexander bajó lentamente la guardia. ¿Por qué apareciste ahora, después de 5 años? La expresión de Daniel cambió. Porque ya no podía seguir ocultando la verdad. Sacó un pequeño sobre del bolsillo de su chaqueta. Isabella me pidió que te lo entregara únicamente cuando Sofía recuperara la memoria. Me tendió el sobre. Mis manos temblaban. El papel estaba amarillento y sellado con cera. En el frente solo había una frase escrita con la letra de Isabella. Para Sofía. Si estás leyendo esto, significa que yo ya no estoy viva. Sentí un nudo en la garganta. Estaba a punto de romper el sello cuando se escuchó el ruido de varios vehículos acercándose. Faros iluminaron el bosque. Daniel miró hacia el camino y palideció. Nos encontraron. Alexander tomó mi mano. Corre. Pero antes de que pudiéramos movernos, decenas de hombres armados rodearon el bosque.
Y al frente de todos estaba Eduardo. Sonriendo. Gracias, Daniel. Has hecho exactamente lo que esperaba. Ahora sé dónde está la carta de Isabella. Los hombres de Eduardo levantaron sus armas. No había salida. El bosque estaba completamente rodeado. Eduardo avanzó con calma, como si supiera que ya había ganado. Dámela, Sofía. Miré el sobre que tenía entre las manos. Era la última carta de Isabella. No podía entregársela. Eduardo sonrió. ¿Sabes por qué Isabella confiaba tanto en ti? Negué con la cabeza. Porque tú eras como la hermana que nunca tuvo. Sentí un fuerte dolor en el pecho. Las imágenes comenzaron a regresar. Recordé a Isabella riendo conmigo. Pintábamos juntas en un pequeño estudio. Ella me enseñaba los nombres que quería ponerle a su futuro bebé. Y entonces. Otro recuerdo. Isabella llorando. Sofía, si algún día me pasa algo, prométeme que protegerás a mi hijo. Abrí los ojos de golpe. Su hijo. Eduardo dejó de sonreír. Alexander me miró confundido. ¿Qué hijo? Las manos me temblaban. Isabella estaba embarazada, ella tuvo un bebé. Eduardo golpeó el suelo con su bastón. Basta. Era la primera vez que lo veía perder el control. Daniel dio un paso al frente. Ya es demasiado tarde, Eduardo. Sofía acaba de recordar lo más importante. El bebé de Isabella. No murió. Sigue vivo. Y ha estado muy cerca de ustedes durante todos estos años. El silencio fue absoluto. Miré a Alexander. Su rostro había perdido todo el color. Con la voz quebrada, apenas pudo preguntar. ¿Dónde está mi hijo? Las palabras de Daniel dejaron el bosque en silencio. Alexander dio un paso hacia él. Dime dónde está mi hijo. Daniel negó con la cabeza. No puedo. Si lo hago, lo condenaré a muerte. Eduardo golpeó el suelo con su bastón. Mientes. Ese niño murió hace 5 años. No, respondió Daniel sin apartar la mirada. Tú hiciste creer a todos que había muerto. Sentí que todo comenzaba a encajar. Entonces recordé otra escena. Un hospital. Una noche de tormenta. Isabella, muy débil, sostenía a un recién nacido entre sus brazos. Me tomó de la mano. Sofía, si yo no salgo de aquí, prométeme que nadie sabrá quién es mi hijo. ¿Por qué? Isabella comenzó a llorar. Porque Eduardo quiere convertirlo en el único heredero de la fortuna, y si descubre que sigue vivo, hará cualquier cosa por controlarlo. El recuerdo desapareció. Caí de rodillas. Ahora lo recuerdo. Alexander corrió hacia mí. ¿Qué recordaste? Lo miré con los ojos llenos de lágrimas. Yo, fui quien sacó a tu hijo del hospital. Alexander retrocedió un paso, completamente desconcertado. ¿Qué? Lo hice porque Isabella me lo suplicó. Ella sabía que su vida corría peligro. Daniela sintió lentamente. Y después del accidente, Sofía perdió la memoria. Nunca pudo decirnos dónde dejó al niño. Eduardo sonrió por primera vez en varios minutos. Pero aquella sonrisa era aterradora. Entonces es perfecto. Todos giramos hacia él. Si Sofía recuperó los recuerdos, también recordará dónde escondió a mi nieto. Y cuando eso ocurra, yo mismo iré por él. Cuando desperté, tenía las manos atadas a una silla. La habitación era fría, de paredes de piedra. Alexander estaba inconsciente a mi lado. Daniel tenía el rostro ensangrentado. La puerta metálica se abrió lentamente. Eduardo entró acompañado por 2 guardias. Sabía que tarde o temprano llegaríamos a esto. Chasqueó los dedos. Traigan al doctor. Segundos después entró un hombre con una bata blanca y un maletín negro. En cuanto levantó la vista, mi corazón se detuvo. Lo conocía. Era el médico que me atendió después de perder la memoria. Él me miró fijamente y dijo. Perdóname, Sofía, nunca debí obedecer las órdenes de Eduardo. Las palabras de Eduardo dejaron a todos en silencio. Alexander dio un paso hacia él. ¿Qué acabas de decir? Eduardo sostuvo su mirada. El bebé que enterraste nunca fue identificado por ti. Alexander recordó aquel día. No le permitieron ver el cuerpo. Le dijeron que el incendio había sido tan intenso que era imposible reconocerlo. Y él, destrozado por la muerte de Isabella, creyó todo lo que le dijeron. Daniel habló con rabia. Tú organizaste todo. Eduardo no respondió. Solo sonrió. Entonces el doctor sacó un pequeño pendrive de su bolsillo. Aquí está la prueba. Alexander lo tomó con desconfianza. ¿Qué contiene? Las grabaciones de las cámaras del hospital de aquella noche. Todos quedaron en silencio. En ella se ve claramente que Sofía salió del hospital con el verdadero bebé y que unos minutos después alguien entró con otro recién nacido. Sentí que las piernas me fallaban. ¿Otro bebé? El doctor bajó la mirada. Sí, un niño que ya había fallecido horas antes y que fue utilizado para fingir la muerte del heredero. Alexander apretó el pendrive con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Nunca había visto tanto dolor en sus ojos. Entonces miró a su padre. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Eduardo respondió con una tranquilidad escalofriante. Porque un hombre dispuesto a perder un nieto, jamás perderá un imperio. En ese instante, el teléfono de Daniel comenzó a sonar. Miró la pantalla y su rostro perdió el color. No puede ser. ¿Qué ocurre? Pregunté. Daniel levantó lentamente la vista. Encontraron al niño. Y no somos los únicos que ya lo saben. El doctor dejó el maletín sobre una mesa de acero. Sus manos temblaban. Eduardo lo observó con impaciencia. Haz tu trabajo. El médico respiró hondo y me miró con culpa. Sofía, nunca quise hacerte daño. ¿Qué me hiciste hace 5 años? Pregunté. El hombre bajó la cabeza. Después de que escapaste con el bebé, los hombres de Eduardo te encontraron. Llegaste al hospital con una herida en la cabeza, pero estabas consciente. Querías llamar a la policía. Alexander levantó la mirada. ¿Entonces por qué no lo hizo?
El doctor cerró los ojos. Porque Eduardo amenazó a mi familia. Me obligó a inyectarle un fármaco experimental que alteraba la memoria reciente. Sentí un vacío en el estómago. ¿Fuiste tú quien borró mis recuerdos? Una lágrima recorrió el rostro del médico. Sí, y he vivido arrepentido desde entonces. Eduardo golpeó la mesa con su bastón. Basta de confesiones. Se acercó a mí y tomó mi rostro con fuerza. No me interesa el pasado. Quiero saber una sola cosa. ¿Dónde está el niño? Negué lentamente. No lo recuerdo. Eduardo hizo una señal al doctor. Entonces ayúdala a recordar. El médico abrió el maletín. Sacó una pequeña jeringa. Alexander comenzó a forcejear contra las cuerdas. No la toques. Daniel también intentó soltarse. Eduardo, si le haces eso podrías matarla. El doctor dudó. Miró la jeringa. Luego me miró a los ojos. Y tomó una decisión que nadie esperaba. En lugar de acercarse a mí, clavó la aguja en el cuello de uno de los guardias. El hombre cayó al suelo en segundos. El doctor gritó. Corran. No pienso obedecerlo nunca más. El guardia cayó al suelo inconsciente. Durante unos segundos, todos quedaron paralizados. Ahora. Gritó el doctor. Daniel se lanzó con la silla a la que estaba atado y golpeó a otro guardia. La silla se rompió y logró liberar sus manos. Corrió hacia Alexander y desató las cuerdas que lo sujetaban. Alexander no perdió un segundo. Se acercó a mí y rompió las ataduras de mis muñecas. ¿Estás bien? Asentí, aunque mis piernas apenas respondían. Eduardo sacó una pistola. No dejaré que salgan de aquí. Antes de que pudiera disparar, el doctor empujó una estantería metálica. Detrás apareció una puerta oculta. Por aquí. Los cuatro entramos y el doctor cerró la puerta desde dentro. Se escuchaban los golpes de los guardias intentando abrirla. El pasadizo era estrecho y oscuro. Mientras corríamos, Alexander miró al doctor. ¿Cómo conoces este lugar? Porque yo ayudé a construir esta habitación secreta hace años. Llegaron hasta una pequeña sala iluminada por una sola lámpara. En el centro había una caja fuerte empotrada en la pared. El doctor señaló el colgante con forma de llave que llevaba Sofía. Isabella me habló de esto antes de morir. Sofía sacó la llave con manos temblorosas. La introdujo en la cerradura. Clic. La caja fuerte se abrió lentamente. Dentro no había dinero. Solo un sobre, una memoria USB y una fotografía. Tomé la fotografía. En ella aparecían Isabella, Alexander, el bebé. Y una cuarta persona. Al verla, Alexander dio un paso hacia atrás. No. Esto no puede ser. ¿Qué ocurre? Pregunté. Alexander levantó la fotografía con las manos temblando. Ese hombre. Es mi hermano. Y murió hace 10 años. Miré la fotografía una vez más. El hombre tenía un enorme parecido con Alexander. Los mismos ojos. La misma sonrisa. Solo llevaba una barba corta que lo hacía ver mayor. ¿Quién es? Pregunté. Alexander tragó saliva. Se llamaba Gabriel Ashford. El doctor frunció el ceño. No. Gabriel no murió. Todos lo miramos sorprendidos. ¿Qué estás diciendo? El doctor respiró hondo. Hace 10 años, Eduardo hizo creer a toda la familia que Gabriel había muerto en un accidente de avión. Daniel abrió los ojos con incredulidad. ¿Estás seguro? Completamente. Yo fui quien atendió a Gabriel esa noche. Sentí un escalofrío. Entonces, ¿por qué fingieron su muerte? El doctor bajó la voz. Porque Gabriel descubrió que Eduardo estaba desviando dinero de la empresa. Iba a denunciarlo. Alexander apretó los puños. Mi padre me hizo llorar durante años frente a una tumba vacía. El doctor asintió. Y cuando Gabriel sobrevivió al atentado, Eduardo lo mantuvo oculto para que nadie supiera que seguía con vida. En ese momento abrí el sobre que estaba dentro de la caja fuerte. Era una carta escrita por Isabella. Comencé a leer en voz alta. Si estás leyendo esto, significa que Eduardo ya sabe que el niño sigue vivo. Pero aún hay esperanza. La única persona que conoce el lugar donde está mi hijo es Gabriel. El corazón me dio un vuelco. Alexander me arrebató la carta. Al final había una última línea. Gabriel me prometió que protegería a mi hijo con su propia vida. Antes de que pudiéramos reaccionar, una explosión sacudió la habitación secreta. El techo comenzó a derrumbarse. La voz de Eduardo resonó al otro lado de la pared. Si no puedo encontrar al heredero, nadie saldrá vivo de aquí. La explosión hizo temblar toda la habitación. Fragmentos del techo comenzaron a caer sobre nosotros. Alexander me abrazó y me cubrió con su cuerpo. Daniel empujó al doctor hacia un rincón seguro. Tenemos que salir. El humo llenó el pasadizo en cuestión de segundos. La puerta por la que habíamos entrado quedó bloqueada por los escombros. Estamos atrapados. Grité. El doctor iluminó la pared con una linterna que llevaba en el maletín. No. Hay otra salida. Corrió hasta el fondo de la habitación y golpeó una sección del muro. El sonido era hueco. Este túnel era una ruta de escape que mandó construir el abuelo de Alexander hace muchos años. Daniel y Alexander comenzaron a empujar las piedras. Después de varios intentos, el muro cedió. Del otro lado apareció un túnel antiguo. Los cuatro entramos mientras la habitación se derrumbaba detrás de nosotros. Avanzamos durante varios minutos. Al final del túnel había una puerta de madera. Alexander la abrió con cuidado. Salimos al aire libre. Frente a nosotros se alzaba una pequeña cabaña abandonada, escondida en medio del bosque. El doctor se quedó inmóvil. No puede ser. ¿Qué ocurre? Pregunté. Señaló la puerta de la cabaña. Grabado sobre la madera había un símbolo. El mismo símbolo que estaba tallado en mi colgante con forma de llave. Daniel abrió lentamente la puerta. El interior estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiera entrado en años. Pero sobre una vieja mesa de madera había un juguete. Un pequeño caballo de madera. Lo tomé entre mis manos.
En la base tenía una inscripción. Para Noah. Con amor, mamá. Pronuncié su nombre sin pensar. En cuanto lo hice, un nuevo recuerdo golpeó mi mente. La misma cabaña. Una noche de lluvia. Gabriel sostenía al bebé mientras yo lloraba. No podemos llevarlo a la ciudad, decía Gabriel. Eduardo tiene gente en todos lados. ¿Entonces qué hacemos? Gabriel me entregó al pequeño Noah. Hay una única persona en quien confío. El recuerdo desapareció antes de que pudiera ver el rostro de esa persona. Alexander me sujetó por los hombros. ¿Qué recordaste? Gabriel estaba vivo y me ayudó a escapar con Noah. Daniel respiró aliviado. Eso significa que la carta de Isabella era cierta. El doctor comenzó a revisar la cabaña. Aquí vivió alguien durante mucho tiempo. Había platos, mantas y una chimenea con cenizas recientes. No estaba abandonada. Alguien había estado allí hacía pocos días. Entonces Daniel encontró un cuaderno escondido debajo del piso de madera. Lo abrió con cuidado. En la primera página solo había una frase. Pronuncié su nombre sin pensar. En cuanto lo hice, un nuevo recuerdo golpeó mi mente. La misma cabaña. Una noche de lluvia. Gabriel sostenía al bebé mientras yo lloraba. No podemos llevarlo a la ciudad, decía Gabriel. Eduardo tiene gente en todos lados. ¿Entonces qué hacemos? Gabriel me entregó al pequeño Noah. Hay una única persona en quien confío. El recuerdo desapareció antes de que pudiera ver el rostro de esa persona. Alexander me sujetó por los hombros. ¿Qué recordaste? Gabriel estaba vivo y me ayudó a escapar con Noah. Daniel respiró aliviado. Eso significa que la carta de Isabella era cierta. El doctor comenzó a revisar la cabaña. Aquí vivió alguien durante mucho tiempo. Había platos, mantas y una chimenea con cenizas recientes. No estaba abandonada. Alguien había estado allí hacía pocos días. Entonces Daniel encontró un cuaderno escondido debajo del piso de madera. Lo abrió con cuidado. En la primera página solo había una frase. Si encontraron este cuaderno, significa que ya es demasiado tarde. Las siguientes hojas estaban llenas de anotaciones de Gabriel. Describían cada movimiento de Eduardo durante los últimos 10 años. Pero la última página hizo que todos guardaran silencio. Solo había una dirección. Y una advertencia escrita con tinta roja. No lleven a Alexander. Si Eduardo descubre que él llegó hasta aquí, matará a Noah sin pensarlo 2 veces. Alexander levantó lentamente la mirada. Por primera vez comprendió algo terrible. Eduardo no estaba buscando a Noah para quererlo. Lo estaba buscando. Porque mientras Noah siguiera vivo, él jamás podría quedarse con el Imperio Asford. Nadie dijo una palabra. Daniel arrancó la hoja con la dirección y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. Debemos ir ahora mismo. Alexander extendió la mano. Dámela. Daniel negó con la cabeza. La advertencia de Gabriel era clara. Si tú vas, Eduardo te seguirá. Es mi hijo. Precisamente por eso eres el blanco principal. Antes de que la discusión continuara, el doctor tomó el cuaderno. Entre las últimas páginas encontró un sobre mucho más pequeño. En él había una llave y una nota. Si Sofía recuperó la memoria, ella decidirá en quién confiar. Todos me miraron. Sentí el peso de aquella decisión. Podía entregar la dirección a Alexander. O seguir exactamente las instrucciones de Gabriel. Entonces escuchamos el ruido de un helicóptero. Las aspas hacían temblar los árboles alrededor de la cabaña. El doctor se asomó por la ventana. Su rostro se volvió pálido. Eduardo nos encontró. Los focos del helicóptero iluminaron la cabaña. Una voz salió por un altavoz. Alexander Ashford, entrégame a Sofía y todo terminará aquí. Alexander me tomó de la mano. No le creas. Nunca cumple sus promesas. De pronto, se escuchó un golpe en la puerta. No era un guardia. Era un niño. Tendría unos 10 años. Estaba empapado por la lluvia y respiraba con dificultad. Al verme, sonrió como si me conociera de toda la vida. Y dijo una sola frase. Tía Sofía. Gabriel me dijo que algún día vendrías por mí. Las aspas del helicóptero hacían temblar el techo de la cabaña. Los reflectores iluminaban cada ventana. Salgan con las manos en alto. Ordenó la voz de Eduardo desde el altavoz. Alexander se acercó lentamente a la ventana. Había al menos 20 hombres rodeando la cabaña. No tenemos salida. El doctor negó con la cabeza. Sí la tenemos. Se arrodilló frente a la vieja chimenea y retiró una de las piedras del piso. Debajo apareció una trampilla de hierro. Daniel sonrió. Gabriel nunca dejaba un refugio sin una ruta de escape. Alexander abrió la trampilla. Una escalera descendía hacia un túnel oscuro. Bajen. Yo cerraré desde arriba. Los 4 descendimos rápidamente. El doctor cerró la trampilla justo cuando la puerta principal de la cabaña era derribada por los hombres de Eduardo. Desde abajo escuchábamos sus gritos. Registren todo. Avanzamos varios metros por el túnel. El aire era frío y húmedo. De repente, escuchamos un ruido. Como si alguien hubiera pisado una rama. Alexander levantó la linterna. ¿Quién está ahí? Nadie respondió. Daniel sacó una pequeña pistola que había escondido durante la huida. Sal ahora mismo. Una pequeña silueta salió lentamente de entre las sombras. Era un niño. Tendría unos 10 años. Llevaba una mochila vieja y una linterna colgada del cuello. Cuando la luz iluminó mi rostro, sonrió. ¿Eres Sofía? Sentí que el corazón me daba un vuelco. Sí. El niño respiró aliviado. Metió la mano en su mochila y sacó una fotografía muy gastada. Era una foto mía, tomada hacía más de 10 años junto a Isabella. El tío Gabriel dijo que, si algún día te encontraba, debía entregarte esto. Le di la vuelta a la fotografía. En la parte de atrás había una sola frase escrita con la letra de Gabriel. Sofía, él es Noah. Levanté lentamente la mirada hacia el niño. Las lágrimas comenzaron a caer sin poder detenerlas. Noah. El túnel quedó en silencio.
Noah bajó la mirada, confundido por mis lágrimas. ¿Por qué estás llorando? No pude responder. Solo me acerqué y lo abracé. Durante 10 años había protegido un secreto que ni siquiera recordaba. Y ahora ese secreto estaba frente a mí. Alexander observaba la escena sin moverse. Sus ojos no se apartaban del niño. Noah levantó la vista y lo miró con curiosidad. ¿Quién es él? Mi corazón se aceleró. Miré a Alexander. Él negó lentamente con la cabeza, como diciendo, todavía no. Daniel intervino. Es un amigo de tu madre. Noah sonrió con tristeza. Mi mamá. Gabriel me hablaba mucho de ella. Decía que era la persona más buena del mundo. Alexander cerró los ojos por un instante. Le costaba respirar. Quería abrazarlo. Quería decirle la verdad. Pero sabía que aquel no era el momento. De pronto, un fuerte estruendo hizo temblar el túnel. ¡Boom! Polvo y pequeñas piedras comenzaron a caer del techo. El doctor levantó la linterna. Nos encontraron. Daniel miró hacia atrás. Eduardo conoce estos túneles. Tenemos que salir antes de que los derrumben. Noah señaló un camino estrecho a la derecha. Por aquí. ¿Cómo lo sabes? Pregunté. Gabriel me enseñó todos los caminos. Dijo que algún día tendría que escapar por ellos. Sin pensarlo 2 veces, comenzamos a correr detrás de Noah. Después de varios minutos, el túnel terminó frente a una vieja puerta metálica. Noah sacó una pequeña llave de su bolsillo. La introdujo en la cerradura. La puerta se abrió lentamente. Al otro lado había una pequeña capilla abandonada. Pero no estaba vacía. Un sacerdote de cabello completamente blanco los esperaba frente al altar. Al ver a Noah, sonrió. Luego miró a Sofía y dijo. Gracias a Dios llegaron. Llevo 10 años esperando este momento. Alexander no podía creer lo que veía. Gabriel. El hombre dejó caer el arma al suelo. Sí, hermano. Siento haber tardado tanto. Durante unos segundos, ninguno de los dos se movió. Habían pasado 10 años creyéndose muertos el uno para el otro. Finalmente, Alexander se acercó. ¿Por qué no regresaste? Gabriel bajó la mirada. Porque si Eduardo descubría que seguía vivo, también encontraría a Noah. El silencio invadió la capilla. Noah observaba sin entender. ¿Él también es de la familia? Gabriel sonrió con tristeza. Sí, campeón. Soy tu tío. Noah corrió a abrazarlo. Pensé que te había pasado algo. Gabriel le acarició el cabello. Te prometí que siempre volvería por ti. Y cumplí. Daniel interrumpió el momento. Gabriel, ¿qué era tan importante que no podías decirnos por carta? Gabriel respiró profundamente. La noche en que Isabella murió, ella no estaba sola. Todos lo miraron. Había una quinta persona en la habitación del hospital. Alexander frunció el ceño. ¿Quién? Gabriel clavó la mirada en su hermano. Tu madre. Alexander sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. ¿Mi madre? Sí. Victoria Ashford intentó detener a Eduardo. Discutieron frente a Isabella. La habitación quedó en silencio. Gabriel continuó. Victoria descubrió que Eduardo quería apropiarse de la empresa y proteger a Noah. Pero esa misma noche, desapareció. Sofía dio un paso adelante. ¿Quieres decir que sigue viva? Gabriel asintió lentamente. No solo está viva. Hizo una pausa. Es la única persona que conoce el documento original del testamento. En ese instante, el sacerdote levantó la vista hacia una de las ventanas. Su expresión cambió por completo. Gabriel. Él se giró de inmediato. Un punto rojo apareció sobre su pecho. Un láser. Un francotirador estaba apuntándole. Al suelo. Gritó Alexander. Gabriel se quedó inmóvil frente a la fotografía. No. ¿Quién puso esto aquí? Alexander se acercó. ¿Reconoces esa fecha? Gabriel respiró hondo. Jamás podré olvidarla. Todos guardamos silencio. Ese día Isabella reunió a toda la familia Ashford porque había descubierto quién estaba robando dinero de la empresa. Miré a Eduardo en mi mente. ¿Tu padre? Gabriel negó lentamente. Eso era lo que todos creíamos. Alexander frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Gabriel arrancó la fotografía de la pared. Detrás de ella había una pequeña caja metálica. La abrió con cuidado. Dentro solo había una grabadora de voz antigua. Daniel colocó las baterías que llevaba en su mochila. La cinta comenzó a reproducirse. Primero se escuchó la voz de Isabella. Si alguien encuentra esta grabación, significa que probablemente ya estoy muerta. Sentí un nudo en la garganta. Isabella continuó. Eduardo es peligroso, pero él no es quien planeó todo. Todos nos miramos confundidos. La grabación siguió. La persona que destruyó nuestra familia ha vivido todos estos años dentro de la mansión Ashford. Alexander apretó los puños. ¿Quién eres? Susurró. Hubo unos segundos de silencio en la cinta. Y entonces Isabella pronunció un nombre. Elena. Pronuncié su nombre sin pensar. En cuanto lo hice, un nuevo recuerdo golpeó mi mente. La misma cabaña. Una noche de lluvia. Gabriel sostenía al bebé mientras yo lloraba. No podemos llevarlo a la ciudad, decía Gabriel. Eduardo tiene gente en todos lados. ¿Entonces qué hacemos? Gabriel me entregó al pequeño Noah. Hay una única persona en quien confío. El recuerdo desapareció antes de que pudiera ver el rostro de esa persona. Alexander me sujetó por los hombros. ¿Qué recordaste? Gabriel estaba vivo y me ayudó a escapar con Noah. Daniel respiró aliviado. Eso significa que la carta de Isabella era cierta. El doctor comenzó a revisar la cabaña. Aquí vivió alguien durante mucho tiempo. Había platos, mantas y una chimenea con cenizas recientes. No estaba abandonada. Alguien había estado allí hacía pocos días. Entonces Daniel encontró un cuaderno escondido debajo del piso de madera. Lo abrió con cuidado. En la primera página solo había una frase.
Si encontraron este cuaderno, significa que ya es demasiado tarde. Las siguientes hojas estaban llenas de anotaciones de Gabriel. Describían cada movimiento de Eduardo durante los últimos 10 años. Pero la última página hizo que todos guardaran silencio. Solo había una dirección. Y una advertencia escrita con tinta roja. No lleven a Alexander. Si Eduardo descubre que él llegó hasta aquí, matará a Noah sin pensarlo 2 veces. Alexander levantó lentamente la mirada. Por primera vez comprendió algo terrible. Eduardo no estaba buscando a Noah para quererlo. Lo estaba buscando. Porque mientras Noah siguiera vivo, él jamás podría quedarse con el Imperio Asford. Nadie dijo una palabra. Daniel arrancó la hoja con la dirección y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. Debemos ir ahora mismo. Alexander extendió la mano. Dámela. Daniel negó con la cabeza. La advertencia de Gabriel era clara. Si tú vas, Eduardo te seguirá. Es mi hijo. Precisamente por eso eres el blanco principal. Antes de que la discusión continuara, el doctor tomó el cuaderno. Entre las últimas páginas encontró un sobre mucho más pequeño. En él había una llave y una nota. Si Sofía recuperó la memoria, ella decidirá en quién confiar. Todos me miraron. Sentí el peso de aquella decisión. Podía entregar la dirección a Alexander. O seguir exactamente las instrucciones de Gabriel. Entonces escuchamos el ruido de un helicóptero. Las aspas hacían temblar los árboles alrededor de la cabaña. El doctor se asomó por la ventana. Su rostro se volvió pálido. Eduardo nos encontró. Los focos del helicóptero iluminaron la cabaña. Una voz salió por un altavoz. Alexander Ashford, entrégame a Sofía y todo terminará aquí. Alexander me tomó de la mano. No le creas. Nunca cumple sus promesas. De pronto, se escuchó un golpe en la puerta. No era un guardia. Era un niño. Tendría unos 10 años. Estaba empapado por la lluvia y respiraba con dificultad. Al verme, sonrió como si me conociera de toda la vida. Y dijo una sola frase. Tía Sofía. Gabriel me dijo que algún día vendrías por mí. Las aspas del helicóptero hacían temblar el techo de la cabaña. Los reflectores iluminaban cada ventana. Salgan con las manos en alto. Ordenó la voz de Eduardo desde el altavoz. Alexander se acercó lentamente a la ventana. Había al menos 20 hombres rodeando la cabaña. No tenemos salida. El doctor negó con la cabeza. Sí la tenemos. Se arrodilló frente a la vieja chimenea y retiró una de las piedras del piso. Debajo apareció una trampilla de hierro. Daniel sonrió. Gabriel nunca dejaba un refugio sin una ruta de escape. Alexander abrió la trampilla. Una escalera descendía hacia un túnel oscuro. Bajen. Yo cerraré desde arriba. Los 4 descendimos rápidamente. El doctor cerró la trampilla justo cuando la puerta principal de la cabaña era derribada por los hombres de Eduardo. Desde abajo escuchábamos sus gritos. Registren todo. Avanzamos varios metros por el túnel. El aire era frío y húmedo. De repente, escuchamos un ruido. Como si alguien hubiera pisado una rama. Alexander levantó la linterna. ¿Quién está ahí? Nadie respondió. Daniel sacó una pequeña pistola que había escondido durante la huida. Sal ahora mismo. Una pequeña silueta salió lentamente de entre las sombras. Era un niño. Tendría unos 10 años. Llevaba una mochila vieja y una linterna colgada del cuello. Cuando la luz iluminó mi rostro, sonrió. ¿Eres Sofía? Sentí que el corazón me daba un vuelco. Sí. El niño respiró aliviado. Metió la mano en su mochila y sacó una fotografía muy gastada. Era una foto mía, tomada hacía más de 10 años junto a Isabella. El tío Gabriel dijo que, si algún día te encontraba, debía entregarte esto. Le di la vuelta a la fotografía. En la parte de atrás había una sola frase escrita con la letra de Gabriel. Sofía, él es Noah. Levanté lentamente la mirada hacia el niño. Las lágrimas comenzaron a caer sin poder detenerlas. Noah. El túnel quedó en silencio. Noah bajó la mirada, confundido por mis lágrimas. ¿Por qué estás llorando? No pude responder. Solo me acerqué y lo abracé. Durante 10 años había protegido un secreto que ni siquiera recordaba. Y ahora ese secreto estaba frente a mí. Alexander observaba la escena sin moverse. Sus ojos no se apartaban del niño. Noah levantó la vista y lo miró con curiosidad. ¿Quién es él? Mi corazón se aceleró. Miré a Alexander. Él negó lentamente con la cabeza, como diciendo, todavía no. Daniel intervino. Es un amigo de tu madre. Noah sonrió con tristeza. Mi mamá. Gabriel me hablaba mucho de ella. Decía que era la persona más buena del mundo. Alexander cerró los ojos por un instante. Le costaba respirar. Quería abrazarlo. Quería decirle la verdad. Pero sabía que aquel no era el momento. De pronto, un fuerte estruendo hizo temblar el túnel. ¡Boom! Polvo y pequeñas piedras comenzaron a caer del techo. El doctor levantó la linterna. Nos encontraron. Daniel miró hacia atrás. Eduardo conoce estos túneles. Tenemos que salir antes de que los derrumben. Noah señaló un camino estrecho a la derecha. Por aquí. ¿Cómo lo sabes? Pregunté. Gabriel me enseñó todos los caminos. Dijo que algún día tendría que escapar por ellos. Sin pensarlo 2 veces, comenzamos a correr detrás de Noah. Después de varios minutos, el túnel terminó frente a una vieja puerta metálica. Noah sacó una pequeña llave de su bolsillo. La introdujo en la cerradura. La puerta se abrió lentamente. Al otro lado había una pequeña capilla abandonada. Pero no estaba vacía. Un sacerdote de cabello completamente blanco los esperaba frente al altar. Al ver a Noah, sonrió. Luego miró a Sofía y dijo. Gracias a Dios llegaron. Llevo 10 años esperando este momento. Alexander no podía creer lo que veía. Gabriel. El hombre dejó caer el arma al suelo. Sí, hermano. Siento haber tardado tanto.
Durante unos segundos, ninguno de los dos se movió. Habían pasado 10 años creyéndose muertos el uno para el otro. Finalmente, Alexander se acercó. ¿Por qué no regresaste? Gabriel bajó la mirada. Porque si Eduardo descubría que seguía vivo, también encontraría a Noah. El silencio invadió la capilla. Noah observaba sin entender. ¿Él también es de la familia? Gabriel sonrió con tristeza. Sí, campeón. Soy tu tío. Noah corrió a abrazarlo. Pensé que te había pasado algo. Gabriel le acarició el cabello. Te prometí que siempre volvería por ti. Y cumplí. Daniel interrumpió el momento. Gabriel, ¿qué era tan importante que no podías decirnos por carta? Gabriel respiró profundamente. La noche en que Isabella murió, ella no estaba sola. Todos lo miraron. Había una quinta persona en la habitación del hospital. Alexander frunció el ceño. ¿Quién? Gabriel clavó la mirada en su hermano. Tu madre. Alexander sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. ¿Mi madre? Sí. Victoria Ashford intentó detener a Eduardo. Discutieron frente a Isabella. La habitación quedó en silencio. Gabriel continuó. Victoria descubrió que Eduardo quería apropiarse de la empresa y proteger a Noah. Pero esa misma noche, desapareció. Sofía dio un paso adelante. ¿Quieres decir que sigue viva? Gabriel asintió lentamente. No solo está viva. Hizo una pausa. Es la única persona que conoce el documento original del testamento. En ese instante, el sacerdote levantó la vista hacia una de las ventanas. Su expresión cambió por completo. Gabriel. Él se giró de inmediato. Un punto rojo apareció sobre su pecho. Un láser. Un francotirador estaba apuntándole. Al suelo. Gritó Alexander. Gabriel se quedó inmóvil frente a la fotografía. No. ¿Quién puso esto aquí? Alexander se acercó. ¿Reconoces esa fecha? Gabriel respiró hondo. Jamás podré olvidarla. Todos guardamos silencio. Ese día Isabella reunió a toda la familia Ashford porque había descubierto quién estaba robando dinero de la empresa. Miré a Eduardo en mi mente. ¿Tu padre? Gabriel negó lentamente. Eso era lo que todos creíamos. Alexander frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Gabriel arrancó la fotografía de la pared. Detrás de ella había una pequeña caja metálica. La abrió con cuidado. Dentro solo había una grabadora de voz antigua. Daniel colocó las baterías que llevaba en su mochila. La cinta comenzó a reproducirse. Primero se escuchó la voz de Isabella. Si alguien encuentra esta grabación, significa que probablemente ya estoy muerta. Sentí un nudo en la garganta. Isabella continuó. Eduardo es peligroso, pero él no es quien planeó todo. Todos nos miramos confundidos. La grabación siguió. La persona que destruyó nuestra familia ha vivido todos estos años dentro de la mansión Ashford. Alexander apretó los puños. ¿Quién eres? Susurró. Hubo unos segundos de silencio en la cinta. Y entonces Isabella pronunció un nombre. El ama de llaves. La mujer que había servido a la familia durante más de 30 años. La misma mujer que me había advertido desde el primer día que nunca subiera al tercer piso. En ese instante, el teléfono de Daniel comenzó a sonar. Contestó de inmediato. Su rostro perdió el color. ¿Qué pasó? Colgó lentamente. Nos miró con desesperación. Es tarde. Elena acaba de desaparecer de la mansión y se llevó todos los archivos de la familia Ashford. Daniel dejó caer el teléfono. ¿Qué ocurrió? Preguntó Alexander. Eduardo descubrió que Elena ayudó a Sofía la noche en que escapó con Noah. Sentí un escalofrío. ¿Elena me ayudó? Gabriela sintió. Sí. Si ella no hubiera distraído a los guardias aquella noche, jamás habría salido del hospital. Alexander respiró hondo. Entonces, nunca estuvo del lado de mi padre. Nunca, respondió Gabriel. Durante 10 años fingió ser su mujer de confianza para proteger el secreto de Noah. En ese instante, el padre Miguel encontró un pequeño compartimiento detrás del altar. Dentro había un teléfono satelital. Comenzó a sonar. Gabriel contestó de inmediato. Al otro lado se escuchaba una respiración agitada. Era Elena. Gabriel, ya no tengo mucho tiempo. Todos se acercaron para escuchar. Eduardo descubrió dónde están ustedes. Va camino a la capilla con todos sus hombres. Pero eso no es lo peor. Gabriel cerró los ojos. ¿Qué ocurre? La voz de Elena comenzó a quebrarse. Eduardo encontró el documento original del testamento. ¿Y si logra destruirlo antes del amanecer? Nadie podrá demostrar que Noah es el heredero legítimo. La llamada se cortó. En ese mismo instante, el sonido de varios vehículos rodeando la capilla rompió el silencio. Gabriel miró por una pequeña rendija. Su rostro perdió el color. No puede ser. Eduardo no vino solo. Trajo a todo un grupo de policías. Las luces azules y rojas iluminaron los vitrales de la capilla. Las sirenas rompieron el silencio de la noche. Alexander miró por la rendija del pasadizo. Había patrullas rodeando todo el lugar. Detrás de ellas, una camioneta negra. Eduardo descendió con una sonrisa tranquila. No parecía preocupado. Parecía seguro de haber ganado. Un comandante de policía se acercó a él. Eduardo le entregó una carpeta. El oficial la revisó durante unos segundos y luego tomó un megáfono. Alexander Ashford, Daniel Rivas y Sofía Valdés. Están acusados del secuestro de un menor de edad. Salgan con las manos en alto. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. ¿Secuestro? Daniel golpeó la pared con rabia. Maldito. Nos tendió una trampa. Gabriel cerró los ojos. No está buscando arrestarnos. Está buscando que Noah crea que nosotros somos los malos. Noah, que había permanecido en silencio todo ese tiempo, levantó la vista. ¿La policía quiere llevarse a Sofía? Me arrodillé frente a él. No, Noah. Alguien les está mintiendo. El niño me observó fijamente.
Luego tomó mi mano. Gabriel siempre me dijo que confiara en ti. Así que no le creo a nadie más. En ese momento, el padre Miguel abrió un viejo armario de la sacristía. Dentro había una caja de madera con el sello de la familia Ashford. Isabella me pidió que la guardara hasta que Noah estuviera listo. Gabriel levantó la tapa. Dentro había un acta de nacimiento. Alexander la tomó con manos temblorosas. En el documento podía leerse claramente. Padre, Alexander Ashford. Madre, Isabella Moretti. Pero lo que hizo que todos quedaran en silencio fue la última línea. Testigo del nacimiento, Elena Salazar. Y al pie del documento había una huella dactilar ensangrentada de Isabella. Alexander sostuvo el acta de nacimiento como si fuera el objeto más valioso del mundo. Esto demuestra que Noah es mi hijo. Daniel negó con la cabeza. No es suficiente. Todos lo miraron. Eduardo controla a los abogados, a los jueces y parte de la policía. Dirá que el documento es falso. Gabriel apretó los puños. Entonces necesitamos una prueba que no pueda destruir. El padre Miguel guardó silencio unos segundos. Después señaló la huella de sangre de Isabella. Todavía existe una forma. Alexander frunció el ceño. ¿Cuál? Un examen de ADN. El silencio invadió la capilla. Daniel comprendió de inmediato. Si esa sangre realmente pertenece a Isabella y la comparamos con Noah, podremos demostrar que ella era su madre. Y si además Alexander se somete a la prueba, nadie podrá negar que Noah es el heredero legítimo. En ese instante, el teléfono satelital volvió a sonar. Gabriel respondió rápidamente. Era Elena. Su voz apenas se escuchaba. No. Vayan al laboratorio. Todos contuvieron la respiración. Eduardo ya compró a los peritos. Cambiarán los resultados. Gabriel cerró los ojos con frustración. Entonces, ¿qué hacemos? Elena hizo un esfuerzo por seguir hablando. Hay un laboratorio que Eduardo no pudo controlar. Está en. De pronto se escuchó un disparo. La llamada se llenó de estática. Luego, silencio absoluto. Sofía rompió en llanto. Elena. Gabriel apretó el teléfono con rabia. En ese mismo instante, el megáfono de la policía volvió a sonar. Tienen un minuto para rendirse. Después entraremos por la fuerza. Alexander miró a Noah. Luego a Sofía. Y tomó una decisión. No voy a huir más. Voy a demostrar que este niño es mi hijo, aunque tenga que enfrentar a todo el imperio Ashford. Alexander respiró profundamente. Voy a salir. No. Exclamé, sujetándolo del brazo. Eduardo está esperando precisamente eso. Gabriel negó con la cabeza. Sofía tiene razón. Si cruzas esa puerta, no volverás a ser un hombre libre. Alexander miró a Noah. El niño tenía miedo, pero intentaba ser fuerte. ¿Ellos son los malos? Preguntó en voz baja. Alexander se arrodilló frente a él. No todos. A veces hay personas buenas que son engañadas. Noah asintió lentamente. Entonces no dejes que te atrapen. El padre Miguel dio un paso al frente. Hay una forma de ganar tiempo. Todos lo miramos. Yo saldré. Es muy peligroso. Dijo Daniel. Soy sacerdote. No podrán dispararme delante de tantos policías. Sin esperar respuesta, el padre Miguel abrió lentamente la puerta principal de la capilla. Afuera, decenas de agentes levantaron sus armas. Eduardo sonrió al verlo. ¿Dónde están? El sacerdote levantó las manos. Solo hay un niño inocente dentro. No convierta esto en una tragedia. Eduardo se acercó con calma. Entrégueme al niño y todo terminará. El padre Miguel lo miró fijamente. ¿Puede jurarlo delante de Dios? Por primera vez, Eduardo guardó silencio. En ese instante, uno de los policías se acercó al comandante y le mostró una carpeta. Señor, acaba de llegar un nuevo informe. El comandante comenzó a leer. Su expresión cambió por completo. Levantó la vista hacia Eduardo. ¿Por qué no nos informó que el menor podría ser el heredero legal de la familia Ashford? Eduardo endureció el rostro. Eso no tiene importancia. Pero el comandante ya no parecía tan convencido. Mientras discutían, Gabriel susurró. Esta es nuestra oportunidad. Y señaló una pequeña puerta lateral de la capilla que conducía directamente al antiguo cementerio del pueblo. Si cruzamos por ahí, podremos llegar al lugar donde Isabella fue enterrada. Y quizá, descubrir qué ocurrió realmente la noche de su muerte. Mientras el padre Miguel distraía a la policía, nosotros salimos en silencio por la puerta lateral. El antiguo cementerio estaba cubierto por la niebla. Las lápidas parecían perderse entre los árboles. Noah caminaba tomado de mi mano. Alexander no se apartaba de su lado ni un segundo. Después de unos minutos, Gabriel se detuvo frente a una tumba de mármol blanco. En la lápida podía leerse. Isabella Moretti de Ashford. 1994-2016. Alexander se arrodilló. Era la primera vez que visitaba su tumba desde el funeral. Con la voz quebrada, susurró. Perdóname, no pude protegerte. Noah observó la lápida sin comprender. ¿Ella era mi mamá? Nadie respondió. Gabriel se acercó a la tumba y pasó la mano por un pequeño ángel de piedra. Isabella sabía que Eduardo intentaría borrar cualquier prueba. Por eso me pidió que escondiera algo aquí. Presionó el ala del ángel. Se escuchó un clic. Una pequeña cavidad se abrió en la base de la estatua. Dentro había una caja metálica completamente sellada. Daniel la tomó con cuidado. ¿Qué hay aquí? Gabriel respiró profundamente. La prueba que Eduardo ha buscado durante 10 años. Alexander abrió la caja. Dentro había un teléfono celular antiguo, envuelto en una bolsa impermeable. La batería estaba descargada, pero el doctor sonrió. Todavía puede funcionar. Sacó un cargador portátil de su maletín y conectó el teléfono. Después de unos segundos, la pantalla se encendió. Solo había un video. Fecha de grabación. La noche en que murió Isabella.
Alexander, con las manos temblando, presionó el botón de reproducir. En la pantalla apareció Isabella. Estaba llorando. Miró directamente a la cámara y dijo: si estás viendo este video, significa que Eduardo intentó matarme, pero hay algo que ninguno de ustedes sabe. El video se cortó de golpe. La batería del teléfono volvió a agotarse. Y en ese mismo instante, se escuchó la voz de Eduardo detrás de nosotros. ¡Qué conveniente! Ahora entréguenme el teléfono. Todos nos giramos al mismo tiempo. Eduardo estaba de pie a pocos metros de la tumba. Detrás de él había varios guardias. Pero la policía ya no estaba. Había decidido esperar fuera del cementerio. Eduardo extendió la mano. Dame el teléfono, Alexander. Alexander lo sostuvo con fuerza. No. El doctor dio un paso al frente. La batería solo se agotó. Denme unos segundos. Conectó nuevamente el cargador portátil. La pantalla volvió a iluminarse. Esta vez, el video continuó. Isabella apareció respirando con dificultad. Tenía el rostro lleno de lágrimas. Alexander, si algún día ves esta grabación, necesito que me perdones por haberte ocultado la verdad. Alexander sintió un nudo en la garganta. Bella. Ella continuó. Tu padre descubrió que iba a denunciar el fraude de la empresa. Quiso obligarme a entregar a Noah. Pero me negué. Miró hacia un lado, como si alguien estuviera entrando a la habitación. Su voz se volvió más urgente. Si no sobrevivo, prométeme una cosa. No culpes a Sofía. Ella arriesgó su vida para salvar a nuestro hijo. Sentí que las lágrimas recorrían mi rostro. Alexander me miró. Por primera vez comprendió toda la verdad. Jamás había sido su enemiga. Entonces el video mostró una imagen borrosa. La puerta de la habitación se abrió. Una silueta entró lentamente. Todos contuvieron la respiración. El rostro estaba a punto de verse. Cuando un disparo destruyó el teléfono. ¡Bam! La pantalla explotó en 1000 pedazos. Eduardo bajó lentamente la pistola. Nadie verá el resto de esa grabación. Pero antes de que pudiera dar otra orden, una voz femenina resonó desde la entrada del cementerio. Llegaste demasiado tarde, Eduardo. Todos volteamos. Una mujer elegante, de cabello canoso, caminaba hacia nosotros acompañada por 2 escoltas. Alexander abrió los ojos con incredulidad. Mamá. Victoria Ashford estaba viva. El cementerio quedó en silencio. Eduardo retrocedió un paso. Era la primera vez que su rostro mostraba miedo. Alexander caminó lentamente hacia la mujer. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Mamá. Victoria levantó una mano. No te acerques todavía. No sabía quién podía disparar. 2 escoltas se colocaron delante de ella. No eran hombres de Eduardo. Vestían de civil y observaban cada rincón del cementerio. Eduardo sonrió con desprecio. Pensé que habías aprendido a mantenerte escondida. Victoria lo miró fijamente. Me escondí para proteger a mis hijos, de ti. Alexander sintió un nudo en la garganta. ¿Todo este tiempo estuviste viva? Sí. ¿Por qué nunca regresaste? Victoria bajó la mirada. Porque si Eduardo sabía que seguía con vida, los habría matado a ti, a Gabriel y a Noah. El silencio se apoderó del lugar. Entonces Victoria sacó un sobresellado de su bolso. En la parte frontal se leía: última voluntad de Ricardo Ashford. Daniel abrió los ojos con sorpresa. ¿El testamento original? Victoria asintió. Lo he protegido durante 10 años. Eduardo dio un paso adelante. Ese documento no vale nada. Victoria sonrió con tranquilidad. No vine solo con un papel. Sacó su teléfono y mostró la pantalla. Había una videollamada en curso. Del otro lado aparecía un notario. Toda esta conversación está siendo grabada y transmitida a un servidor seguro. Si alguien intenta destruir el testamento o hacerme daño, las pruebas serán entregadas automáticamente a la fiscalía. Por primera vez, Eduardo perdió la calma. Apretó los puños. No te atreverías. Victoria sostuvo su mirada. Inténtalo. En ese momento, Noah soltó lentamente la mano de Sofía. Se acercó a Victoria. La observó con curiosidad. ¿Quién eres? Victoria sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Se arrodilló frente a él. Soy Victoria Ashford. Y soy tu abuela. Brindis con tarros de cerveza a mano con tono medio de piel saludando. Noah observó a Victoria sin decir una palabra. ¿Mi abuela? Victoria sintió con una sonrisa triste. Sí. He querido conocerte desde el día en que naciste. Antes de que pudiera abrazarlo, Eduardo comenzó a aplaudir lentamente. ¡Qué escena tan conmovedora! Todos volvieron la mirada hacia él. Su expresión era serena. Demasiado serena. ¿De verdad creen que un testamento y un video van a destruir todo lo que construí durante 30 años? Victoria sostuvo el sobre con firmeza. Es suficiente para demostrar quién es el verdadero heredero. Eduardo soltó una carcajada. No. Metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó un control remoto negro. Porque ustedes olvidan un pequeño detalle. Presionó un botón. El teléfono de Victoria emitió un pitido y la videollamada se cortó. La pantalla quedó completamente negra. Daniel frunció el ceño. ¿Qué hiciste? Eduardo sonrió. Toda la red de comunicación del cementerio acaba de ser bloqueada. Ahora nadie puede enviar ni recibir información. Gabriel dio un paso adelante. Eso no cambia nada. Todavía tenemos el testamento. Eduardo negó con la cabeza. No vine por el testamento. Miró fijamente a Noah. Vine por él. En ese instante, un dron descendió sobre el cementerio. Llevaba una pequeña cápsula metálica. Se detuvo justo frente a Eduardo. La abrió con tranquilidad. Dentro había una carpeta. La lanzó a los pies de Alexander. Ábrela. Alexander la recogió con desconfianza. En la primera hoja había una prueba de ADN. El resultado decía: probabilidad de parentesco entre Alexander Ashford y Noah, 0%.
El mundo pareció detenerse. Alexander levantó la vista, completamente devastado. Noah retrocedió un paso. Y Sofía apenas pudo susurrar. Eso, es imposible. Alexander observaba el informe sin poder hablar. Sus manos temblaban. No. Esto no puede ser. Eduardo sonrió. Los documentos nunca mienten. Daniel tomó la carpeta y leyó cada página con atención. De repente, frunció el ceño. Espera. Todos lo miraron. ¿Qué ocurre? Daniel señaló un pequeño código en la esquina inferior del informe. Este análisis fue realizado hace 4 años. Victoria dio un paso al frente. ¿4 años? Sí. Y eso es imposible. Noah ni siquiera estaba bajo la custodia de Eduardo en esa fecha. El doctor tomó el documento. Su expresión cambió de inmediato. Aquí hay algo peor. Señaló el nombre del laboratorio. Este es el mismo laboratorio que Elena nos advirtió que estaba comprado por Eduardo. El silencio fue absoluto. Eduardo dejó de sonreír. Había entendido que lo habían descubierto. Alexander rompió lentamente el informe en 2. Luego en 4. Y dejó que los pedazos cayeran al suelo. Ya no volveré a creer una sola prueba que venga de ti. Eduardo dio un paso hacia él. Entonces hagamos esto de otra manera. Sacó un revólver de su chaqueta y apuntó directamente a Noah. Si no puedo controlar al heredero, nadie lo hará. El tiempo pareció detenerse. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, se escuchó un disparo. ¡Bam! El disparo resonó por todo el cementerio. Noah, gritó Sofía. Alexander corrió desesperado hacia el niño. Pero Noah seguía de pie. La bala nunca lo alcanzó. Todos levantaron la vista. Eduardo había dejado caer el arma. Miró incrédulo su mano. ¿Qué? Detrás de él, uno de sus propios escoltas sostenía otra pistola. La había apuntado al brazo de Eduardo y le había disparado para impedir que matara al niño. El escolta se quitó lentamente la gorra y las gafas oscuras. Gabriel abrió los ojos con sorpresa. ¿Eres tú? Era el inspector Julián Ortega, un agente de la unidad anticorrupción que llevaba años infiltrado entre los hombres de Eduardo. Eduardo retrocedió con rabia. Traidor. Julián mostró una placa. No. Policía judicial. Llevo 6 años reuniendo pruebas contra usted. Los demás guardias comenzaron a mirarse entre sí. Muchos no sabían que trabajaban para una organización criminal. Victoria aprovechó el momento. Sacó el sobre con el testamento y se lo entregó al inspector. Protégalo. Es la prueba más importante. Julián lo guardó en una bolsa de evidencia. Entonces miró a Alexander. Señor Ashford, necesito que confíe en mí unos minutos más. Tenemos un equipo esperando fuera del cementerio. Vamos a detener a Eduardo. Eduardo sonrió a pesar de estar herido. Llegaron demasiado tarde. Todos lo observaron. ¿Por qué lo dices? Preguntó Sofía. Eduardo levantó lentamente la mirada hacia Noah. Y pronunció unas palabras que helaron la sangre de todos. Porque el hombre que crió a Noah durante 10 años. Nunca fue Gabriel. Fue alguien que trabaja para mí. El silencio se apoderó del cementerio. Noah dio un paso atrás. ¿Qué quiere decir? Eduardo sonrió con dificultad mientras se sujetaba el brazo herido. ¿De verdad creen que durante 10 años nunca encontré al heredero? Alexander sintió un escalofrío. ¿Estás mintiendo? ¿Seguro? Eduardo miró fijamente a Noah. Dime, muchacho. ¿Gabriel vivía contigo todos los días? Noah negó lentamente. No. ¿Cuánto tiempo pasaba fuera? El niño bajó la mirada. A veces, semanas enteras. Gabriel apretó los puños. Porque estaba reuniendo pruebas contra ti. Eduardo soltó una carcajada. Y mientras él estaba fuera, ¿quién te cuidaba? Noah respondió sin sospechar. Don Esteban. Daniel frunció el ceño. ¿Quién es Esteban? Noah sonrió con inocencia. El señor que vivía en la casa de al lado. Me enseñó a pescar, a montar bicicleta. Siempre decía que era amigo de Gabriel. La expresión de Gabriel cambió por completo. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Esteban. Gabriel sintió que la sangre se le helaba. No. Sofía lo miró preocupada. ¿Lo conoces? Gabriel respiró con dificultad. Ese no es su verdadero nombre. Alexander dio un paso adelante. ¿Quién es? Gabriel cerró los ojos. Se llama Esteban Cruz. Hace 15 años fue el jefe de seguridad de la familia Ashford. Eduardo sonrió. Y también fue el hombre más leal que tuve. Noah miró a Gabriel, completamente confundido. Pero, él siempre me cuidó. Gabriel asintió lentamente. Lo sé. Y eso significa que, durante 10 años, Eduardo siempre supo dónde estabas. Todos quedaron paralizados. 6 meses después. La mansión Ashford ya no era un lugar de secretos. Las habitaciones oscuras se llenaron nuevamente de luz. Alexander y Sofía caminaban por el jardín junto a Noah. El niño reía mientras corría detrás de un perro que acababan de adoptar. Victoria observaba la escena desde la terraza con una sonrisa. Gabriel y Daniel habían sido reconocidos por ayudar a descubrir la verdad. Elena sobrevivió a sus heridas y decidió retirarse para vivir tranquila, después de tantos años protegiendo a la familia. Alexander tomó la mano de Sofía. Perdóname por haberte culpado durante tanto tiempo. Sofía sonrió. Lo importante es que la verdad salió a la luz. Noah se acercó corriendo. ¿Puedo llamarte papá delante de todos? Alexander sintió un nudo en la garganta. Se arrodilló y lo abrazó con fuerza. Claro que sí, hijo. Sofía los observó con lágrimas de felicidad. Habían perdido 10 años por culpa de las mentiras. Pero aún les quedaba toda una vida para ser una familia. Y, por primera vez, el apellido Ashford dejó de estar ligado al miedo, para convertirse en un símbolo de esperanza.